tardes del festival. Bienvenidos a un evento más. Esta quinta versión del festival virtual, evidentemente no conocí en Palma. Sabemos que tenemos todo el mes de septiembre para celebrar el patrimonio, septiembre de mes de patrimonio, como fue en el 2016. De todo modo, hemos tenido de muchas maneras celebrar el patrimonio en Barranquilla, pues este año de manera virtual. Y antes de dar inicio, quiero agradecer a los amigos que gracias a ellos hemos podido hacer este festival. Quiero agradecer a la alcaldía de Barranquilla, a la secretaria de Cultura, María Teresa. Ellos son los grandes patrocinadores del festival en esta edición. A todos los amigos que nos están apoyando, la Gobernación del Atlántico, el Archivo Histórico del Atlántico, el CIMU, quienes nos dan esta plataforma para llegar a ustedes a partir del Facebook Live en el perfil del Archivo Histórico del Atlántico, al Centro Cultural Cayena de la Universidad del Norte, a Uninorte FM Estéreo también de la Universidad del Norte, Avanza Pro, quien hizo esos videitos bien bacanos en dron que están por ahí en las redes del festival, y a Carnaval SA, a Carnaval de Barranquilla. Entonces, les quiero, para contextualizar, este año, como todos los años, el festival tiene un eje central. Este año nos encontramos con un proyecto de restauración de un edificio en la calle 35, lo que es la antigua calle San Blas. Este es el edificio de la Metropolitana, donde ayer vimos como un concepto del entorno con Juan Pablo Mestre, amigo del festival. Hoy va a estar con nosotros Harold Dede, el arquitecto urbanista, y también vamos a continuar contextualizando un poco en dónde está este edificio, que nos encontramos con la calle San Blas y la carrera Progreso, y que con Harold Dede, las personas que nos han acompañado en ediciones anteriores del festival, hemos tenido ya ciertos encuentros alrededor de la carrera Progreso, que es la carrera 41. Entonces, toda esta semana vamos a estar dedicándolo alrededor este proyecto de la policía, que parece que es muy importante, sobre todo que otros propietarios inmuebles en el centro se contagien de esta energía de poder restaurar de una manera seria su edificación, y como siempre digo, no solamente darle color a la fachada, sino darle un mejor uso, un nuevo uso, y pues, restaurar de una forma responsable toda esta edificación. Hoy voy a hacer un comercial antes de iniciar. Tenemos camiseta oficial del festival, que la pueden encontrar, que decimos todos los años que tienen todo modo. Esta es la palma a palma. Y también nos hace mucho decir que de mañana tenemos el cartel con esta ilustración, con los amigos de la linterna de Cali, pues un grupo y un proyecto y una empresa tradicional de carteles. Entonces, por ello hicimos este cartel que nos vamos a hacer disponible en todos los que puedan apoyar con esta iniciativa de estar comprando estos productos. Entonces, quiero ya dar la bienvenida a Harold Dede. Lo voy a presentar. A Harold Dede, como decía, que es amigo del festival, que estaba con nosotros en el mismo periodo, y es arquitecto de la Pontificia Universidad Javeriana. Bueno, él es arquitecto de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en urbanismo de la UNAL, magíster en bienes culturales del Politécnico de Milán, y candidato a doctor de la Sorbona. Vive entre París y Milán, y pues anda trabajando por allá, pero es muy pendiente de la ciudad. Entonces, Harold, bienvenido esta tarde de hoy a esta quinta edición del festival. Vamos a tener una charla que se llama La Napolitana, donde comenzaba el mundo entre Carrera, Progreso y calle San Blas. Entonces, Harold Dede, bienvenido una vez más y espero que todos disfruten. Al final, por aquí hay una cajita de comentarios, pueden hacer sus preguntas y sus comentarios para que Harold las pueda al final darle respuesta. Harold, bienvenido. Hola, Johnny, gracias. Gracias por invitarme de nuevo al festival. No sé si escuchan bien, ¿se escucha bien? Perfecto. Gracias por invitarme. Esta es la tercera vez que participo en el festival. Y bueno,
En esta ocasión, la propuesta que me hizo Johnny fue un poco un reto, porque el edificio La Napolitana es, digamos, uno de los ejes del festival este año, como todos saben. Eh, y prácticamente Tony me pidió que preparara algo sobre este edificio y sobre su relación con la carrera del Progreso y con la calle de San Blas. Y bueno, como Juan Pablo Mestre nos comentó ayer, eh, la calle de San Blas, según García Márquez, es el sitio en donde comenzaba el mundo, ¿no? Esto es eh, en los años 40, 50 que García Márquez estaba en Barranquilla. Yo les voy a comentar por qué y vamos a retrotraernos unos años antes. Les pido que tengan un poco de bastante atención porque la presentación está diseñada en modo de que viene y va en el tiempo. Bueno, entonces, primero, ¿qué puedo contarles yo y qué encontré yo sobre el edificio de la Napolitana? El edificio de la Napolitana es un misterio, como todos los edificios de Barranquilla y de la carrera del Progreso hasta cierto punto. Sabemos que se llama la Napolitana, pero aparentemente también Correa. Eh, Sabemos que lo construyó T.J. Butler y de alguna forma esta compañía, que también no se encuentra demasiada información, eh, está relacionada con este personaje, Johannes Cornelissen, no sé si estoy pronunciándolo bien, que es un ingeniero, arquitecto que trabajó en Barranquilla hasta bien entrado, digamos, el movimiento moderno en los años 40, 50. Fue comandado por Delia Osorio, viuda de Correa, la esposa de Ricardo Álvarez Correa, y les pido que tengan estos datos, todos son datos que son muy inciertos y les voy a comentar en el recorrido de la presentación lo que yo pude encontrar de por qué todas estas suposiciones pueden ser bastante correctas. Empezamos entonces preguntando por qué, dónde comienza el mundo. Aquí está el plano de Barranquilla hacia finales de los años, hacia principios de los años 30. Vemos la ubicación del edificio de la Napolitana. Aquí está la carrera, la calle de San Blas y la carrera del Progreso. Vemos que es un punto neurálgico en la ciudad. Ahora, quisiera retrotraernos incluso 200 años más atrás y vemos el germen de Barranquilla. Vemos este triángulo que se forma entre la calle de San Blas, precisamente entre la calle ancha, que es el Paseo Bolívar, que lo vemos aquí, el Caño y la carrera del Progreso. Este triángulo es el germen originario de Barranquilla. Bueno, aquí tenemos, digamos, este mismo germen originario de Barranquilla y vemos que la carrera del Progreso y la calle ancha, que es lo que se vuelve el Paseo de Bolívar, son límites de la ciudad. No son sitios centrales, sino son prácticamente el borde de la ciudad. ¿Qué pasa en Barranquilla hacia 1850? La carrera del Progreso, el límite, el borde de la ciudad sigue siendo más o menos la calle ancha, pero la carrera del Progreso se vuelve, en vez de un límite, el eje de la ciudad. Luego, hacia 1880 tenemos que la ciudad comienza a crecer de forma agigantada, de forma acelerada, aparecen nuevos barrios y finalmente, hacia 1930, que es la época que nos interesa, vemos que sucede lo mismo con la parte de la calle ancha y la calle de San Blas particularmente. El cruce entre San Blas y Progreso se vuelve prácticamente un centro neurálgico de la ciudad de Barranquilla y el punto en donde comienza el centro tradicional. Tenemos aquí una foto todavía de 1900, hacia 1930, es prácticamente una foto más cercana de la anterior que vimos. Vemos el centro tradicional, el triángulo que les mostré anteriormente. Aquí tenemos la iglesia de San Nicolás. Aquí se encuentra el edificio de la Napolitana.
Ahora, quisiera comentarles qué sucede en Barranquilla. Devolvámonos entonces hacia el siglo XIX. Barranquilla, esta Barranquilla que vemos aquí, es una Barranquilla que en realidad ya ha sufrido muchos procesos de renovación. Aquí tenemos las calles, aquí tenemos las calles del Banco, la calle Real y la calle del Comercio, y si pueden ver el paisaje urbano que generan estas imágenes que son hacia 1880, eh, es un paisaje urbano que pareciera colonial, es realmente neocolonial, es decir, Barranquilla, que era una ciudad de paja y bareque, como vemos estos edificios, se vuelve muy importante en muy poco tiempo y lo que hace es que utiliza el referente directo de Cartagena de Indias para actualizarse en el tiempo y para modernizarse a finales del siglo XIX. Esta es una imagen de la carrera del progreso hacia finales del siglo XX. Ahora, eso es una trampa de decir que es Cartagena de Indias porque Barranquilla tiene otro tipo, es otro momento histórico y también tiene otro tipo de referentes, pero también de materiales. Aquí vemos un edificio que se encuentra el que llaman el Callejón de los Meaos, que es en realidad la calle, bueno, no recuerdo qué calle es, pero me perdonan la imprecisión. Eh, y podemos ver que hay barandas en hierro, tenemos estructura en concreto, en hierro y cemento, pero también, digamos, estructuras tradicionales de madera. Entonces, digamos que la Barranquilla de esta época es como una mezcla entre la arquitectura, digamos, más tradicional y la arquitectura que comenzaba a ser moderna. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la particularidad de Barranquilla en este momento? El muelle de Puerto Colombia y el puerto. Eh, Podemos ver que al llegar el muelle llega el concreto, llega el ferrocarril, se hacen los primeros ensayos industriales y se vuelve una ciudad sumamente importante en cuanto a referente de nuevos materiales. Eh, estos son edificios que aparecen en la carrera del progreso. Eh, Vemos que esta es la casa de la familia Haas y el almacén alemán. Aquí estaba el consulado de Alemania. Y este edificio, por ejemplo, vemos que mantiene las características que les comentaba anteriormente. Eh, Otra imagen de la carrera del progreso hacia finales del siglo XX. Y ya vemos que aparece el edificio de Ferguson y Noguera, que lo visitamos el año pasado. Esta es la casa ASA. Y vemos que comienza a materializarse mucho más la Barranquilla, digamos, del siglo XX, ¿no? La Barranquilla más maciza de materiales modernos, 100% modernos, como es este edificio. Pero con acabados todavía bastante, eh, digamos, bastante pobres. El paradigma de esta época es el Banco Comercial de Barranquilla, que está también en la carrera del progreso con la Plaza de San Nicolás. Este banco fue una reunión de todos los capitales de bancos que se iban quebrando en las ciudades de los años 70 del siglo XIX. Aparece en 1903, después de la Guerra de los Mil Días, y todos los materiales, casi un 100%, son de importación. Es decir, que en Barranquilla no fabricaba nada. Barranquilla importaba a partir de su puerto todos los materiales. De hecho, los mármoles son mármoles italianos, los de esta época, porque luego las columnas las cambian por columnas de granito, o los detalles son de granito en los años 30, pero bueno, esto no nos interesa mucho. Todos son materiales de importación. Esta es la imagen de la carrera del progreso hacia 1910, 1920. Vemos que ya hay carros, vemos que hay luz eléctrica, y podemos ver que la arquitectura se vuelve mucho más maciza, mucho más moderna, menos imagen de Cartagena, ¿no? Eh, Ahora, ¿qué pasa en esta carrera del progreso que es, digamos, el germen del comercio, de la arquitectura comercial barranquillera? Sucede que aparecen
estos edificios que son una tipología comercial de habitación-almacén, es decir, que en los segundos pisos habitaban las familias mercantes o digamos, las casas comerciales, y sus casas comerciales funcionaban en los pisos bajos. Eh, Esto es una tipología que aparece, digamos, desde mucho tiempo atrás en el Caribe. La Habana, por ejemplo, a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, se vuelve muy importante para la exportación de caña de azúcar y el puerto no era suficiente y se desarrolla este tipo de tipología de habitación-almacén. Barranquilla era exactamente lo mismo, de hecho historiadores hablan que era un cuello de botella, porque era el puerto más importante de un país enorme y era una ciudad muy pequeña. Aquí nos vamos acercando ya a la calle de San Blas, pero esto es 1888, un ejercicio interesantísimo que hace la revista Mejoras en los años 30. Nos muestra esta foto que toman desde el techo de San Nicolás y de hecho todas las personas que escriben sobre la Barranquilla de esa época nos hablan sobre lo que les había comentado. La calle ancha, que es esta, lo que se volvería el Paseo de Bolívar, era un límite de la ciudad. Y de hecho eran arrabales hacia finales del siglo XIX, más allá de la calle España, de la calle ancha, que es realmente lo mismo. Y vemos la misma esquina hacia 1938 y vemos que la dinámica cambia totalmente. Aquí vemos el edificio El Zamora, que es el primero que construyen importante más allá de la calle ancha. Y ya vemos hacia finales de los años 30, por supuesto, el edificio de Celia y Barletta y el edificio de la Napolitana. Y vemos al fondo el edificio de Oca Gómez Plata. Entonces, ¿dónde comienza el mundo? Tenemos nuevamente nuestro plano con la información de dónde estamos. Prácticamente, como les comentaba, se vuelve entonces calle de San Blas, ya no es más un sitio de arrabales, sino se vuelve verdaderamente el punto neurálgico en donde, como podemos ver, todos los barrios residenciales, las personas que viven hacia el sur de Barranquilla, que de hecho todo el sur de Barranquilla era un barrio normalísimo, incluso las familias de muchísimo dinero vivían en el barrio de San Roque, así como vivían en el barrio de Las Quintas. El Prado estaba apenas consolidándose hacia esa época, así que este punto es verdaderamente el punto, así como, digamos, todas las carreras, la carrera 43 que se vuelve muy, muy importante en esta época, la carrera 44, la 45, se vuelven todos puntos donde comienza el mundo comercial de la ciudad. Y el mundo comercial de la ciudad, ¿qué quería decir? Todos los productos que se encontraban, que entraban por el puerto y que se podían encontrar en la ciudad de Barranquilla. Ahora, esta zona, esto ya es un mapa de fines de los años 30, una foto de fines de los años 30, y esta zona estaba, digamos, consagrada a ser el nuevo centro direccional de Barranquilla. ¿Por qué? Porque el triángulo del que les había hablado se había vuelto demasiado viejo. Hacia los años 40 no era diferente Barranquilla con respecto a hoy y tenían la idea de que el progreso tenía que ser edificios más grandes, con nuevos materiales, con tecnologías de punta, y esto quería decir la expansión hacia una zona mucho más, como podemos ver, racional, un trazado mucho más racional de la ciudad, en donde habían lotes vacíos, no había todo el remero, digamos, comercial que había en el centro tradicional. Era un poco más fresco también, entonces digamos que esta zona, las empresas públicas municipales la consideran como, digamos, la zona de expansión de Barranquilla, ¿no? ¿Qué pasa? Que todo este crecimiento se detiene por la Segunda Guerra Mundial, pero esto es otro tema. Aquí tenemos publicaciones de esta época. Esto es Barranquilla de los años 20-30. Si nosotros eliminamos, digamos, el lapso entre la crisis del 27, 28, del 29 y el 33, que es, digamos, cuando la economía se vuelve como a medio nivelar,
la ciudad de Barranquilla crece de una manera exponencial. Crece 3 veces su tamaño. Hacia 1905 Barranquilla tenía alrededor de 50.000 habitantes y hacia finales de los años 20 tenía cerca de 150.000. Entonces se vuelve una ciudad que necesita también nuevas infraestructuras, pero su tamaño crece de una manera que nadie se lo esperaba. Aquí tenemos una publicación de la prensa, del diario La Prensa, y ¿qué pasa? Que este crecimiento exponencial también está relacionado, digamos, con los felices años 20. Hay dinero, hay capital que está circulando de manera muy fuerte en el país. Pensemos que Colombia pierde Panamá, pero Estados Unidos tiene que pagar una indemnización por Panamá. Así que este es el origen, digamos, de lo que los arquitectos en Colombia llaman el periodo republicano, digamos, el auge, más que el origen, perdón. Y Barranquilla no es la excepción, de hecho, es uno de los sitios que más particularmente crece. Todas estas producciones edilicias son de esa época. Aquí vemos el edificio Zamora, los vamos a ver más detalle. Aquí está el edificio La Napolitana, el edificio Eckhart, Oca Gómez Plata, el edificio Fallace, el Palace, bueno, etcétera, Scacta. Y bueno, aquí vemos de nuevo la carrera del Progreso y la calle de San Blas y vemos dónde están ubicados, dónde aparecen estos edificios. Vemos que, a diferencia del centro tradicional, en donde obviamente hay edificios muy importantes, aparece el edificio Fénix del arquitecto Badenes. La concentración mayor es hacia la carrera del Progreso y las carreras de la 43, la 44 y la calle de San Blas. Bueno, en el contexto que nos hizo Juan Pablo ayer, nos hablaba de la relación de San Blas con el poder. Aquí yo quería complementar con este esquema sobre la relación de San Blas con el comercio y el comercio, digamos, más cercano a lo que nosotros entendemos hoy como comercio. Porque, digamos, la tipología de comercial que les comentaba de casas almacén o habitación almacén se transforma hacia que son comercios al detal, es decir, de unidades, se transforma a cacharrerías y a sitios en donde se encuentran productos muy económicos por la presencia del puerto y a tiendas que se parecen mucho a las tiendas por departamentos, sin serlo todavía, ¿no? Aparecen las tiendas israelitas asociadas, que es el TIA, en el edificio Eckhart, en los bajos del edificio Eckhart, en la carrera 43, con calle de San Blas, y el Ley, el almacén Ley, que aparece primero en los bajos del edificio Alzamora, y luego se movería más adelante en la carrera del Progreso. Es decir, que este punto entre 20 de julio y Progreso y la calle de San Blas era una de las conexiones, uno de los puntos neurálgicos más importantes del comercio y digamos que la tensión entre esos dos puntos, esas dos tiendas, era muy importante también para la concentración de gente. También había la actividad cultural. Tenemos, como Juan Pablo nos dijo ayer, el Teatro Colombia, tenemos el Teatro Cisneros, que también quedaba sobre la carrera del Progreso, entre la calle de San Juan y la calle de San Blas. Tenemos las librerías, de las cuales nos hablaba Juan Pablo ayer. Y lo importante, lo que me parece interesante de comentar aquí, es que, digamos, este tipo de comercios o de usos se ensayan en la carrera del Progreso en el siglo XIX. Digamos que el almacén Elda de Adolfo Elda es un antecedente al TIA y al Ley. Y de la misma manera, la librería de Ramón Viñez, que quedaba en donde luego se construiría el edificio Fénix, era también un antecedente a lo que sucede con la librería Mundo, por ejemplo, en la época de García Márquez. Son librerías que traen libros, y los libros traen, quiere decir, ideas desde la vieja Europa, que la vieja Europa en realidad en este momento era el sitio más moderno que existía en el mundo. Tenemos que pensar que las vanguardias artísticas vienen de Europa. De hecho, Estados Unidos es la única vanguardia, o digamos, el único arte que
que se consideraba propio de Estados Unidos era la animación. De hecho, todas las otras vanguardias artísticas son europeas. Ramón Víñez es, digamos, uno de las puertas de la vanguardia artística en Suramérica, la revista Voces, que era editada por él, y eso sucedía en este punto. Ahora, esto era lo que les comentaba. La calle de San Blas se vuelve un punto de tensión entre el Ley y el TIA. Estos son los edificios en donde funcionaban. Este es el edificio Volve, que luego se vuelve el edificio Luis Eduardo Yepes, aquí dice Luis Eduardo Yepes, y el almacén Ley en sus bajos. ¿Por qué sucede esto? Porque esta foto, como pueden ver por el carro, es después de los años 40 o 50. Tenemos que tener en cuenta que Mussolini le declara la guerra, se alía con Alemania, le declara la guerra a los aliados, y Colombia era, digamos, parte de los aliados de manera neutral, pero lo era. Entonces, todos los bienes italianos y alemanes terminan siendo de una forma incautados por el gobierno colombiano. Aquí vemos entonces ese sitio en donde comienza el mundo. Esto es una carta postal es una carta postal de los años 40, y vemos el edificio Eckart, donde estaba el almacén Tía. Vemos, ya aquí aparece el edificio de Cine Colombia, del cual nos habló. El edificio Colombia se llamaba, donde funcionaba Cine Colombia, es decir, el teatro muere y aparece este edificio. Al fondo vemos el edificio de la Napolitana, y vemos, este es el edificio Alzamora, que era el edificio donde funcionaba el Hotel Moderno. Aquí tenemos una publicidad del almacén Ley, y como vemos, dice, bueno, variedad casi inverosímil de artículos que ofrece precios excepcionalmente razonables y fijos, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos una lista de lo que vendían, ¿no? Jabón, Bay Rum, bueno, en fin. Bueno, quería hacer también un alto aquí porque Barranquilla tampoco es que sea el centro del mundo, ¿no? Esto de ahí comienza el mundo es algo también bastante figurativo. Tenemos que en realidad Barranquilla no tiene nada que ver con una gran capital latinoamericana. Buenos Aires, cuando Barranquilla tenía 150.000 habitantes, Buenos Aires tenía 2 millones. La Habana tenía alrededor de 500.000, y La Habana era una ciudad mucho más grande que Bogotá, por ejemplo, que tenía alrededor de 300.000 habitantes en esta época, hacia los años 30. Sin embargo, Barranquilla tiene, digamos, sus expresiones arquitectónicas a su propia escala, que tienen su propia importancia, y que, si bien no son el Palacio Barolo, sino son el edificio Bacardí, o incluso no son el edificio Pedro A. López de Bogotá, digamos que los edificios de Barranquilla tienen su propio valor cultural, patrimonial, que es un poco en lo que quiero ahondar en este momento. Obviamente no podemos ni siquiera comparar Barranquilla con Nueva York hacia los años 30, pero esto es muy curioso porque comienza a denotar una actitud bastante particular sobre el desarrollo urbano de América en general. Aquí dice, tomamos lo que necesitamos y lo tiramos de vuelta en sus caras, y tiramos de vuelta a sus caras lo que no necesitamos. Piedra por piedra removeremos la Alhambra, el Kremlino y el Louvre, y los construiremos de nuevo en los bancos del Hudson. Esto es un libro de literatura de Nueva York de 1925, pero lo que están diciendo es, Europa
nosotros no los necesitamos, estamos reproduciendo Europa de una manera mucho más grandiosa. Eh, Esto es, digamos, un poco el mismo espíritu de la época, pero versión suramericana. Este es un artista muy conocido y una obra muy conocida en donde el mapa se invierte, el mapa de Suramérica, y el artista con un gesto magistral dice, nuestro norte es el sur. Es decir, cuando nosotros queremos agarrarnos de Europa para decir que nuestra arquitectura es importante, eh, es verdad y no es verdad al mismo tiempo. Tenemos que pensar que este tipo de arquitectura en Europa, en esta época había Le Corbusier y había Bauhaus, es decir, Europa tenía otro tipo de modernidad y nosotros estábamos reinterpretando una modernidad histórica. Entonces, la idea de que la arquitectura barranquillera sea neoclasicista, pues en la historiografía arquitectónica colombiana dicen que es un periodo neoclásico y bueno, respetable, pero probablemente ideológicamente esto es un error. Esta es mi opinión, obviamente. Pero bueno, entonces, ¿qué sí tenía Barranquilla? Volvemos a lo mismo, Barranquilla tenía el puerto. No solamente tenía el puerto, aquí tenemos Barranquilla y su extensión hacia 1920, sino tiene también una capacidad impresionante de modificar el paisaje. Y esto es precisamente lo que es América. Es lo que a la escala de Barranquilla decía este autor neoyorquino, en el que se puede reproducir o se puede rehacer la vieja Europa con cosas que jamás en la vida se hubieran pensado hacer en la vieja Europa. Punto. Por ejemplo, Las Bocas de Ceniza. Las Bocas de Ceniza son una obra titánica y canalizar un río como el Magdalena no tiene nada que ver con canalizar un río como lo hacían los holandeses en el puerto de Rotterdam o los belgas en el estuario del Escaut en Anversa. Así que, bueno, este es, digamos, la versión de Barranquilla de su grandiosa modernidad. Aquí tenemos una foto de la construcción de Las Bocas de Ceniza. Y bueno, algo de fantasía, pero ni tanto, porque tiene que ver mucho con, voy a tratar de volver hacia el edificio de la Napolitana y la calle de San Blas. Esta es una imagen de la calle de San Blas hacia la década de 1930. Y este es un fragmento de Barranquilla 2132, donde un fragmento en donde dice el señor que está criogenizado, el protagonista, para el contexto de quienes no conocen la historia. Barranquilla 2132 es una obra pionera de literatura fantástica o de ciencia ficción que aparece en 1932, es decir, el tipo se imagina cómo sería Barranquilla 200 años después. Y es la historia, el protagonista es un señor que es un científico loco que se criogeniza, que se congela y lo encuentra, y algo explota y lo encuentran 200 años después y lo liberan. Y el tipo va volando sobre una suerte de avioneta fantástica de este libro y dice, ¿el edificio Eckert? Sí, es el edificio Eckert. Repetía emocionado al descubrir una comprobación de su anterior existencia. Y allí San Nicolás, el edificio Correa, el Palace, es decir, él comienza a citar prácticamente la calle de San Blas. Aquí tenemos el Palace Hotel, el edificio Eckert, donde funcionaba el TIA, y ¿es el edificio La Napolitana, el edificio Correa? Yo diría que sí. Voy a adentrarme en eso más adelante, pero aquí querría compartirles algo más sobre la importancia de estos edificios.
Una y la más importante, digamos la más visible, es que la tipología de la que les hablaba, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, de la casa almacén o de la habitación almacén, se cambia completamente en este tipo de edificios. Esto es un edificio totalmente moderno, en el sentido en que es un edificio de apartamentos y oficinas. Tenemos los comercios, obviamente en la planta baja, y oficinas que funcionan en las plantas altas y residencias. De hecho, podemos ver que probablemente el último piso era residencial, mientras que el segundo o el primer plano, porque Barranquilla funcionaba como en Europa, en que había planta baja y digamos, el primer piso era el primer piso, eh, eran oficinas. Ahora, la otra característica particular de estos edificios, como les comentaba, Barranquilla no tenía industrias de construcción consolidadas. Eh, la gran mayoría, Carlos Niño nos cuenta que, por ejemplo, todo el concreto con el que se construían, la gran mayoría del concreto con el que se construía en Colombia venía de Canadá. Estas son publicidades de empresas que se encuentran en Nueva York, que proponían pinturas para casas, barnices, esmaltes, digamos, todo tipo de productos de construcción, y llegaban al puerto de Barranquilla. Y esto es mucho más interesante, y es un servicio de arquitectos, por ejemplo, que aparece que están ubicados en Nueva York, pero que tienen un apartado aéreo en Barranquilla. Es decir, que los servicios de diseño arquitectónico eran contratados a los Estados Unidos, y eran sobre todo empresas neoyorquinas, pero no solo. Que es importante también resaltar que esto no es típico de Barranquilla, esto pasa en todas partes, pasa en Panamá, pasa en Bogotá. De hecho, el edificio Pedro A. López, del que hablamos, es concebido por los arquitectos que construyen la Torre Chrysler en Nueva York. Entonces, solo por tener esta salvedad. Ahora, estos arquitectos, por ejemplo, quisiera explorar un poco mostrarles cómo estaba relacionado todo también con el Caribe. Estos arquitectos hogar, de origen noruego, trabajaron en la zona, particularmente William eran unos hermanos, y este señor trabajó en la zona del Canal de Panamá. Construyeron este hospital, que de hecho es interesante porque es una versión gringa de un hospital francés de la época de cuando Colombia contrata a los franceses, pero bueno, esto es anecdótico. Pero no tanto, porque se parece un poco a nuestra historia de construir encima de las otras cosas que ya existen. Y estos dos arquitectos trabajaron para la ciudad de Nueva York, para el estado de Nueva York particularmente, y construían edificios públicos. Estos edificios eran los que construían estos señores. Y obviamente tenían conexiones también con los fabricantes de materiales de los edificios. Entonces los proponían no solamente a Barranquilla, sino, digamos, a la zona del Caribe, que era una zona inmediata de la influencia del puerto de Nueva York. Este es otro ejemplo. Estos son estos arquitectos de Iowa, que construyen este edificio en Iowa, pero que también construyen, que diseñan el Hotel del Prado. Este es un ejemplo un poco más interesante, o digamos más elaborado, que les quiero proponer, en donde aparece este hotel en Colón, en Panamá, también en la zona del canal. Misma historia, un viejo edificio francés que se vuelve gringo. Y lo interesante es que este edificio es de arquitectos norteamericanos, pero está relacionado con el arquitecto Arbauin, que es el arquitecto que construye no solamente la aduana, el edificio de la aduana, sino también el famosísimo Banco Dugant de Barranquilla. Quiero adentrarme entonces en esto, que es bien interesante, de cómo estos edificios estaban conectados, digamos, todos los materiales venían de otra parte.
estos son los mosaicos del Banco Dugand. Digamos, podemos ver, por ejemplo, los hierros forjados venían todos de Inglaterra. ¿Y por qué Inglaterra? Porque Arbowin era jamaiquino, pero si ustedes recuerdan historia, Jamaica era una colonia británica. Es decir, que en las historias o en los recuentos que encontramos de la Barranquilla de la época, nunca se dice que Arbowin nació en Kingston, en Jamaica, sino que decían era un arquitecto inglés. Eh, Estos son entonces los mosaicos del Banco Dugand. Y esto, aquí hay otro, el segundo mosaico, quiero que los tengan en cuenta. Tenemos luego todo el trabajo de hierro forjado. Estos trabajos no se sabían hacer en Barranquilla, no había quien los produjera y tal vez por eso tampoco hay ahora y es muy difícil su restauración. No sé si existan, de hecho, estos trabajos de hierro todavía. Pero bueno, estos son unas fotos terribles que yo tomé hace como 5 años de, de los mosaicos, pero si le prestamos atención al detalle, estos son mosaicos de este señor que se llama Auguste Viret, y dice que fueron construidos en París. Sale la firma de este señor, y este señor, casualmente o no tan casualmente, es el autor de los mosaicos de las tiendas de Printemps en el Boulevard Haussmann en París. Entonces, digamos que el mismo tipo que hizo este tipo de trabajo también tenía una conexión con los edificios importantísimos de Barranquilla. Este es otro tipo de historia. Estos son los edificios, digamos, más racionalistas, o algunos dicen Art Deco. Yo no estoy muy seguro que eso sea cierto, pero por ahí sí. Pero bueno, ¿qué pasa? Que Barranquilla tiene muy en cuenta, de hecho, lo que pasa en el 33 en la Feria Universal de Chicago, que se llamaba una centuria de progreso. Se puede imaginar por qué Barranquilla estaba interesada en esa Feria Universal, porque estaba su grande moto, que era el progreso. Y vemos este tipo de arquitectura que luego es replicada en Barranquilla. Digamos que uno de los primeros ecos de este tipo de arquitectura moderna llegan a Barranquilla a partir de la publicidad de la Feria de Chicago. Y bueno, con todo tipo de amenidades de los años 30. Esos son luces de neón, que son de las primeras que se instalan en el país, en el edificio Cada Gómez Plata, que quedaba en la carrera del Progreso. Eh, bueno, aquí les pido que se queden conmigo un poco. Vamos a regresarnos unos cientos de años y vemos el Caribe, la cuenca del Caribe, y cómo la cuenca del Caribe en realidad era un sitio en donde funcionaban economías mercantilistas. Es decir, que el imperio español tenía exclusividad sobre el comercio, sobre el comercio de sus colonias, y era igual para, digamos, el imperio inglés o el francés o el holandés. Eh, y vemos que en este mapa no existe Barranquilla. Y este es el mapa que se remonta de nuevo a por qué Barranquilla es el mundo en la calle de San Blas. ¿Por qué en ese punto donde está la Napolitana el mundo comienza? ¿Cuál era ese mundo de Barranquilla? Era el mundo del Caribe. En realidad no era tanto ni los Estados Unidos ni Europa, aunque habían estrechas conexiones con Barranquilla, pero las conexiones se hacían a través del Caribe, a través de Kingston, como les comenté con el arquitecto Arbowin, y una de las conexiones más interesantes son a partir de Curazao, y mucho más antiguas, de hecho, que las conexiones con Italia o casi que con Alemania. ¿Por qué pasa esto? Porque en la época en que estaban los españoles, los judíos no tenían derecho de estar en el imperio español en las Américas, en las Indias, que se llamaban, ¿no? Pero también hay otra particularidad,
Cartagena de Indias desaparece. Es decir, Cartagena de Indias es un puerto que funciona para esta realidad que estamos viendo, este mundo mercantilista en donde Cartagena tiene derecho de comerciar solamente con Cádiz y con Sevilla. Este mapa nos muestra un mundo mucho más capitalista en donde España desaparece, la influencia de España desaparece, y estos son más bien los ingleses los que arman este mundo, ¿no? Y es un mundo totalmente interconectado, en donde todo el mundo tiene derecho de comerciar con todo el mundo. Ahora, ¿dónde aparece Barranquilla y dónde aparece Curazao aquí? Pues resulta que Cartagena de Indias desaparece, no funciona ya, y sus conexiones internacionales se pierden. Barranquilla reconstruye las conexiones, el rol internacional de Cartagena de Indias, tiene que reconstruir las conexiones internacionales de Cartagena de Indias. Pero ¿cómo lo hace y con ayuda de quién? Pues los primeros que llegan son, de hecho, los judíos que vivían en Curazao, que eran las Antillas neerlandesas, y que no podían estar antes en el Imperio Español, que ya no existía, se instalan en Barranquilla, y ellos, que siempre tenían conexiones con Europa y a partir de los puertos holandeses, imaginen Rotterdam, es uno de los puertos más importantes, de Europa del Norte, tiene conexión directa y privilegio comercial con Willemstad, porque Willemstad hace parte de los Países Bajos. Entonces, la conexión con Barranquilla se hace inmediata, se hace con Barranquilla y con, digamos, toda la zona del Caribe. Y hay una triangulación comercial, Willemstad, Holanda, Barranquilla, y muchas veces, no solo en Barranquilla, sino en todo el resto del Caribe, las empresas se constituían en los Estados Unidos o en Europa. Entonces hay una triangulación entre el Norteamérica, Suramérica, el Caribe y Europa. Ahora, ¿por qué les cuento todo esto? Porque la familia Álvarez Correa es oriunda de Curazao, de Willemstad. Se instalan en Barranquillas, de esas familias que se instalan en Barranquilla a mediados del siglo XIX, y digamos, uno de los ejemplos de esas familias es Ernesto Cortizos, que lo conocemos por, obviamente, la aerolínea Scatta, que hoy es Avianca, pero también Cortizos funda la cervecería de Barranquilla en 1903. Uno de sus socios es Ricardo Álvarez Correa. Y de hecho, en el libro Azul de Nueva York, nos dicen que Ricardo Álvarez Correa ya está muerto y es su viuda la que tiene las acciones en la empresa, que es Delia Osorio. Esta es la casa de Ricardo Álvarez Correa y Delia Osorio, que hoy la conocemos como la Biblioteca de Confamiliar. ¿Y por qué les cuento todo esto? Porque nos dicen también que este era el edificio, la Napolitana, era el edificio de Delia Osorio, de los hijos de Delia Osorio, que obviamente sería el edificio Correa, como habíamos comentado. De hecho, se encuentran intercalados los nombres entre Correa, la Napolitana y edificio de los hijos de doña Delia Osorio de Correa. Bueno, más tipos de conexiones de qué funcionaban este tipo de edificios y su conexión con Barranquilla. Aquí podemos ver en esta foto, que es terrible, pero porque era súper pequeña donde la saqué, pero vemos digamos, la tienda de los tejidos Obregón, de la fábrica de tejidos Obregón. Obviamente vemos, como nos comentaron ayer, las oficinas de Pan American Life. Aquí hay una imagen de la fábrica de tejidos Obregón que quedaba en la carrera del Progreso. Digamos que sucede lo mismo con el edificio Barcel, de Celia Barletta,
que era también las oficinas de una empresa barranquillera, es decir, que estos edificios eran los usos terciarios de la industria barranquillera. Y bueno, ya para cerrar la presentación, vamos a hablar un poco de T.J. Butler, que es un poco un misterio. Sabemos, o yo logré encontrar que esta empresa, T.J. Butler, estaba relacionada con Johannes Cornelissen, prácticamente por un acta que habla de un contrato de T.J. Butler y Johannes Cornelissen, que tiene acciones de la empresa, para construir algo en la quinta de San Pedro Alejandrino en los años 30. Johannes Cornelissen hace su propia empresa luego del 38, que se llama Cornelissen y Salcedo. Pero esto es una lista de esta asociación que es de ingenieros, mineros y extractores de Estados Unidos, pero que tenía miembros junior por todo Sudamérica. Vemos a Cornelissen, ¿y por qué les hablo de Cornelissen? Porque Johannes Cornelissen era un judío de Curazao. Bueno, no sé si judío, pero era originario de Curazao. Así que ahí vemos, digamos, la conexión entre que podía haber entre Curazao, Barranquilla, el edificio de la familia Álvarez Correa, o de este pedazo de la familia Álvarez Correa, porque habían varios en Barranquilla, todavía hay, y una empresa en Estados Unidos que, como les comenté, podía estar construyendo, podía suplir los materiales para construir este tipo de edificios que Barranquilla no podía construir por sí mismo. Esta es la torre en donde vivía T.J. Butler, teóricamente, si estoy en lo cierto, y es esta persona que era la cabeza de una empresa que fabricaba ladrillos en Austin, en Texas. Y bueno, finalmente podemos ver este mapa. Ya estamos en el hoy. Este es un mapa que encontré en la alcaldía de Barranquilla. Yo no sé, yo creo que este mapa ya lo actualizaron, espero que sí. Pero lo que quería mostrar es que estos son, digamos, tratamientos urbanísticos del centro histórico de Barranquilla. Y digamos, varios de los edificios que hemos visto están en esta zona amarilla. Y estas zonas amarillas son zonas de renovación urbana. Es decir, que si las personas quieren tumbarlo, los tumban ya. Entonces, la grande pregunta es, esperemos que no, ya sabemos que hay un proyecto de renovación, pero ¿podría desaparecer la Napolitana? Y bueno, ya este es el final de mi presentación y les agradezco. Pues yo creo que todas las personas que estamos viendo la charla, yo he quedado muy sorprendido. Realmente, Harold, felicitaciones. Me encanta la pasión y la información y creo que es genial que nuevas generaciones empecemos a ver la historia de Barranquilla con otros ojos y como a desmenuzar todo eso que pasó. Y creo que a la final lo que se quiere es la apropiación de las historias de ciudad, el tema de salir, de conocer y ver cómo eso genera cierta identidad del barranquillero con su espacio, con su entorno. Y pues, no, yo estaba aquí hablando con Juan Pablo Mestre, que creo que es tremenda investigación. No sé si tengamos algunas preguntas, pues he visto que desde Facebook hay mucha gente que ha opinado, pero aquí no me aparece ningún comentario. Entonces, pues entonces no queda más que darte las gracias, Harold. Quiero recordar que este año, a diferencia de los años anteriores, en el festival vamos a tener unas memorias digitales que van a salir en el mes de octubre. Entonces, las personas pueden consultar las memorias y ver un poco sobre toda la temática de cada una de las actividades que hicimos en esta versión del festival. Con el tema de los usos de la napolitana y si la napolitana va a desaparecer, pues no lo creo y quiero pues invitar
a todos los que nos están viendo que este viernes hay una actividad nueva que no está agendada en la programación, pues que salió como de último minuto. Sabemos que ayer tuvimos inconvenientes con la arquitecta Johanna Pérez, que es la encargada de la restauración de la Napolitana. Vamos a tener un live desde el Instagram de No Conocí el Palma con Roberto Marulanda, uno de los propietarios del edificio, quien nos va a estar comentando un poco sobre la historia familiar detrás de esta edificación y qué es lo que se quiere ahora con la restauración del mismo. Entonces ahí estén atentos. Y también quiero recordarles que el día de mañana continúa la programación del festival. Todavía continuamos con el tema de la Napolitana y vamos a tener una charla a las 5 de la tarde por esta misma conexión aquí en el perfil del Archivo Histórico del Atlántico. Patacón está aquí al lado mío gruñendo. A las 5 de la tarde vamos a estar con la arquitecta Claudia Cantillo. Ella es arquitecta patóloga, ella es la que hizo todo el proceso patológico del edificio. Atento mañana a las redes del festival, que vamos a estar tirando unos datos y unas imágenes bien interesantes. Vamos a estar viajando al pasado en el edificio de la Napolitana. Patacón está soñando aquí al lado mío. Entonces, no, muchas gracias, Harold, por compartir toda esa investigación, ese conocimiento. Sabemos que eres un apasionado de todo este tema de la carrera Progreso. Mucha de tu investigación la podemos conseguir aquí en la web. O sea, ustedes buscan carrera Progreso Harold Dede y hay artículos que pueden leer para las personas que quieran ahondar más en esta calle. El centro y la ciudad tienen mucha historia. Solo es escucharla, investigarla y empezar a conocer un poquito más de dónde venimos y qué es lo que somos y cómo hoy podemos conservar todo este espacio. Y vuelvo y repito, creo que mi sueño es tener un centro restaurado, no solamente pintar las fachadas de colores y ver cómo podemos lograr una recuperación veraz, respetable del centro histórico. Ojalá podamos lograr algo con la calle San Blas y devolverle esa majestuosidad que tenía esta calle, así sea por cuadras. Ya me parece que la restauración del edificio de la Napolitana es un gran logro y por eso quiero que las personas se contagien de esto y que otros propietarios puedan ver sus inmuebles de otra manera. Entonces, muchas gracias a todos por estar conectados. Ahí está todo el mundo elogiando esta perfecta intervención. Entonces, Harold, muchas gracias por compartir tus investigaciones en una versión más del festival. Y muchas gracias a los amigos del Archivo Histórico del Atlántico, pues por permitirnos este espacio para poder llegar a sus casas. Les recuerdo que esta transmisión queda grabada, la pueden ver cuantas veces ustedes quieran en el Facebook del Archivo Histórico del Atlántico. Muchas gracias, nos vemos mañana. Chao. Chao, Harold.